Hiram de da lam la da 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 la 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 lam la la la. Hoy es Shalom a todos, bienvenidos. Nuevamente estamos aquí después de un hermoso día de Purim. Aquí en Israel en realidad no terminó Purim. En Jerusalén empieza ahora la noche. Y hay algunas ciudades, como donde yo vivía en Tzfat, donde había dudas si era una ciudad amurallada o no era una ciudad amurallada. Entonces, el primer día de Purim, el 14, se realizaban todas las mitzvot y todas las cosas que correspondían de acuerdo con la halajá. El segundo día se hacían también, pero sin brajá. Se leía la Megilá sin brajá y se seguían dando mishloach manot, se hacía una nueva comida festiva de Purim, festejando. Así que nosotros seguimos un poquito más. De todas maneras, estamos todavía con el aire de Purim. Allá en América todavía es el día. Así que es Purim, Lejaim, Lejaim. Que tengan todos allí una revelación profunda de los milagros que Hashem realizó y de la bondad, el amor que Él tiene guardado para todos aquellos que lo siguen a Él y siguen a su
a su hijo preferido del pueblo de Israel. Jaime Braja. Vamos a ponerse de acá. También, siempre hay que tener preparado monedas, billetes, cosas que uno pueda poner de tzedaká. La tzedaká salva de la muerte, grande la tzedaká que trae la redención. Y ustedes habrán visto ya la plegaria que decimos siempre antes de estudiar Kabbalah. Todavía estamos terminando, dando las últimas puntadas finales al seminario que hubo hoy. La verdad que estamos muy contentos. Esperamos que estas cosas se puedan hacer en todas partes del mundo, en todos los países. Hubo alrededor de 60 personas en el Bet Knesset histórico de la Ciudad de México. Hubo algunos problemitas con la transmisión, pero esas son cosas que vamos a tener que solucionar, pero estamos muy contentos y le agradecemos mucho a todos los que estuvieron allí, a todos los organizadores que estuvieron en vivo, a Kenia, a Ruth, a Jairo. Jairo tuvo una influencia muy grande en la realización de este seminario en ese lugar. Y Jenny, que siempre está pendiente a la distancia de todas las cosas que pasan y aportando su apoyo técnico y organizativo durante toda la semana. Y también agradecemos a dos colaboradores nuestros que ustedes ya conocen, a Jacob David de Israel y a Santiago de Chile, no, perdón, a Esteban de Chile. Esteban yo no lo escuché, no sé si llegó a hablar, creo que sí. De todas maneras, que estas cosas se repitan y por todo el mundo se expanda las enseñanzas de la Kabbalah y el Hasidut entre los judíos, entre los Benoi Noach, y que así como sucedió en Purim, que todos nos unamos y a festejar y a luchar contra aquellos que quieren destruir, aquellos que quieren traer cosas negativas, que desaparezcan y que este sea un mundo mejor. Lejaim. Una de las cosas que explicábamos hoy en el seminario, algo que tiene mucho que ver con esto que estamos estudiando, es que el nombre de la festividad de Purim, no sé si esto se llegó a transmitir por internet, el nombre de la festividad de Purim viene porque en hebreo Purim quiere decir sorteo. Entonces, Amán, el villano de la historia que quería destruir al pueblo de Israel, se dio cuenta que de manera normal, que nosotros llamaríamos, de acuerdo a lo que estamos estudiando aquí, Chokmah, la sabiduría oculta que se revela en actos lógicos, de forma lógica no iba a poder destruir al pueblo de Israel. Entonces quiso llegar allí donde existe lo que llamamos siempre Ein Masal Israel.
Ein Mazal Israel significa no hay Mazal para Israel. En hebreo, alguien que no tiene Mazal significa alguien que no tiene suerte. Alguien que no tiene Mazal, que no tiene una fuente de donde fluye la energía divina, no tiene fuerza para vivir, todo le sale mal. Entonces eso es lo que pensó Amán, que que el pueblo de Israel no tenía eso. Entonces interpretó esto mal. De todas maneras, de acuerdo con la Kabbalah, él quiso llegar a ese lugar que está por encima de los Mazalot, de las constelaciones, a la esencia infinita de Dios, antes del Seir Ishtalshelut, antes de la creación de los mundos, del origen de la creación de los mundos, de la contracción, y allí hacer que se cumpla la paradoja de que bendito Mordejai y maldito Amán, en hebreo, suman igual, allí donde todas las paradojas se concilian, donde no hay bien ni mal. Él, desde su punto de vista malvado, quiso llegar allí, porque vio que más abajo no había forma de vencer al pueblo de Israel. Pero enseñó el Baal Shem Tov que Ein Mazal de Israel, siempre que se escribe Ein, también se puede escribir Ain. Ain Mazal de Israel quiere decir que la nada es el Mazal de Israel. Que el lugar donde es el origen de todas las cosas, la nada divina, de ahí es donde recibe el alma divina su energía. Y entonces él pensó que a través de un pur, de una... A ver, acá dice Purim, y pur, entonces habíamos dicho que es sorteo. Entonces Purim es echar a la buena de Dios la suerte de Israel. Y él sorteó la fecha en que tenían que ser destruidos los judíos. Y más confió todavía cuando se enteró, o lo intuyó, porque todavía los sabios de Israel a lo mejor no lo habían revelado, que Pur es gematria, bueno, en realidad Purim en la Torah se escribe sin la Vav. Purim es 280, y ustedes saben lo que es 280, ¿no? 280 es gematria Amalek. Amalek era el antepasado de Amán. Entonces dijo, el Pur, el sorteo, que es dejar que la providencia divina decida, es justamente esto, es mi antepasado. Y también sabemos que Amalek tiene que batir a Safek, que es todo su trabajo. Safek, que significa duda. Esta es otra forma de entender lo que estamos explicando de la Arizal, de lo que significa esa primera cabeza de Keter, que se llama Reisha de Loyada Veloitiada. Perdón, que se llama Reisha de Ain. En Keter hay tres cabezas.
Reisha de Arich es la cabeza más baja, que es la voluntad. Arihampin. Reisha de Ain, cabeza de la nada, que es Tanu en Keter, el placer. Esto es exterior de Keter y esto es interior de Keter. ¿Sí? Entonces él dijo, yo voy a llegar allí donde, todas las paradojas se unen, que es la nada, la cabeza de la nada. Pero allí en la cabeza de la nada, donde todo es bueno, donde Mordejai y Amalek, Mordejai y Amán son lo mismo, lo bueno y lo malo se unen dentro del placer divino. Allí tuvo éxito y logró que el rey firme el decreto para exterminar a los judíos. Ein Mazal de Israel. Para Israel el Mazal es la nada. Pero como decíamos, el Mazal es el lugar donde fluye la vitalidad, pero hay algo más arriba todavía, que es el origen del Mazal. El origen del Mazal es Reisha de Loyada Veloitiada, la cabeza incognoscible. Incognoscible significa que no se puede conocer, y ella misma, o sea, el propio ser, no puede conocer ese lugar, porque no es porque está prohibido o porque está oculto, sino simplemente porque no es algo que se pueda conocer. Es lo mismo que decir, por ejemplo, que el vacío no tiene olor. No se puede decir que el vacío no tiene olor, sino simplemente, o sea, que no es, el vacío no es, por ejemplo, el vacío, no estoy hablando de la carne, sino que estoy hablando del vacío donde no hay nada, en el espacio, que en el vacío tiene gusto dulce, no tiene gusto dulce. No se puede decir que no tiene gusto dulce, porque no tiene gusto. No existe el concepto de gusto en el vacío. Salvando las distancias, la cabeza incognoscible no es que no se conoce, por ejemplo, como Jochma Stumá, o incluso como Gulgolet, que uno no lo conoce porque está en el inconsciente y está oculto. No se conoce porque no existe el concepto de conocer, es la esencia infinita de Dios, que está más allá del conocimiento, es parte de uno. Y ese es el lugar donde no hay motivo.
Safek y Amalek es 240, ¿sí? ¿Y qué lío dice aquí? Bueno, ahora voy a pensar a ver qué lío dice y les digo. El asunto es que allí es donde quería llegar Amalek, a la nada, ahí donde no existe la diferencia entre bendito Mordejai y Arur Amán. Pero hay un lugar más elevado que es el lugar donde se originan las almas de Israel, que es en esa cabeza tercera superior. Y allí es donde uno dice, donde el padre quiere a su hijo sin ninguna condición, no por voluntad, no por placer, sino porque sí, es lo que el Baal Shem Tov llama caja. Caja, Keter, Kol, Aktarim. Keter, Kol, Aktarim. Es el tercer lugar, que es la corona de todas las coronas. Y por eso, después, a pesar de que se había firmado el decreto, todos los pueblos del mundo, a través del trabajo de Mordejai y de la reina Esther, y la unión de todos juntos, llegaron más arriba y entonces lograron que el rey de aquí abajo, que en la Megillat Esther representa al rey de allá arriba, lograron que el rey decrete que los judíos se podían defender. Y cuando se esparció ese decreto por las 127 naciones, entonces fue allí que todos los pueblos se unieron al pueblo judío y los enemigos fueron destruidos. Y eso significa que hubo un decreto allí en el cielo, como acabamos de explicar, simbolizando aquello que está más arriba de todo, donde el padre quiere al hijo porque sí, a pesar de que no sea bueno, a pesar de que cometa pecados. Y por eso el pueblo de Israel, a pesar de que pasaron todos los siglos, siguieron firmes, ya sea cumpliendo, ya sea saliendo, por todos lados, por todos lados del mundo, siguieron firmes, aferrados a Dios. Entonces, vamos a meditar un poco y tratar de comprender dónde es ese lugar donde uno deja de tener, de querer a Dios por las cosas buenas que le da o por las maravillas que hace, y lo quiere porque sí, porque es algo esencial. Eso es lo que se llama esencia.
Vamos a tratar de llegar a este lugar. Tratar de recordar en algún momento en que hayamos llegado a sentir un amor infinito más allá de toda condición. Y en todo caso, sentir los distintos amores que sentimos por las distintas personas, por las distintas cosas, incluso por nosotros mismos o por Dios, y ver cuál es la diferencia, qué es lo que hace que eso no sea un amor infinito.
Muy bien. Estamos buscando ahí arriba en nuestra conexión con el origen divino de todas estas cosas. Y entonces toda la idea de todo esto es justamente hacer una revolución, invertir el orden de las cosas. Lo que para la civilización, lo que para el mundo normal es así, para nosotros es al revés. ¿Por qué estás tan seguro de que la duda es lo correcto? De que a través de la duda se puede llegar. No, yo digo lo contrario, yo dudo de la duda. Y una de las melodías que cantamos en Purim es justamente que se dio vuelta, como dice la Megilá, se dio vuelta la historia y todos los pueblos del mundo vinieron a unirse al pueblo de Israel y lo que iba a ser una catástrofe se transformó exacto, negativo por negativo da positivo. Lo que iba a ser una catástrofe se transformó en la mayor victoria. Y justamente hay una señal escondida en la Megilá de que toda la Megilá es justamente ser revolucionario. Acabo de escribir una palabra que es parte de la Megilat Esther, que acabamos de decir, Bena Afoju, que significa que se dio vuelta, se puso patas para arriba. Lo que antes era la muerte, ahora se transformó en la victoria. Es lo que se llama revolución. Revolución quiere decir dar vuelta el status quo de determinada situación. Si ustedes se fijan, Benafoju tiene gematria 167. Y 167 son los versos de la Megilat Esther. Hoy en el seminario repartimos la Megilá y repartimos la Megilat Esther en castellano para que todos lean la historia y comprendan. Cuando uno la lee parece una historia más, una novela, pero cuando se ven las cosas en profundidad en hebreo, empiezan a aparecer los secretos. Más que todo porque Esther, que como habíamos hablado alguna vez, que viene, que de Esther deriva la palabra historia,
una serie de palabras que tienen que ver con ocultar. Esther quiere decir ocultar, como está escrito Esther, Esther Astir Paneja. Yo me voy a ocultar, Esther Astir Panay, me voy a ocultar, oculté mi rostro, que es el secreto de la contracción y el secreto del ocultamiento. Entonces, dentro de la Megillat Esther, donde una de las cosas que significa que se ocultó a Dios en la Megillat Esther es porque el nombre de Dios no figura, no hay ningún nombre de Dios en la Megillat Esther. Sin embargo, dicen los sabios que está dicho muchas veces la palabra Melech, rey, y que ese rey de carne y hueso, que es representado por Ahashverosh, que cuando bajó acá abajo se transformó en un rey malvado. De todas maneras, él fue el que determinó que se salven los judíos, revelando al final cuál es el verdadero origen de ese rey, que ahí adentro oculto estaba el rey de reyes, rey de reyes de reyes. Entonces, continuando con lo que hablábamos la semana anterior, el tema general es buscar los motivos de la creación. Y estuvimos tratando de dilucidar cuáles son los motivos y qué significa que haya un motivo y dónde está escondido todos esos secretos. Entonces, así como aprendimos que los secretos están ocultos en la sabiduría suprema, en la sabiduría oculta que está en Keter, Chokhmah Stima, también aprendimos que hay un lugar donde no hay, donde Ein Tam la razón, donde no hay un motivo para la razón, no hay motivo para la voluntad. ¿Qué significa Tam? Gusto, motivo, en forma absoluta. El lugar absoluto donde está el Tam, entonces, es ese lugar discúlpenme porque Jairo está terminando su trabajo allí y quiere darme las últimas cosas y yo también lo quiero escuchar, pero vamos a terminar la clase como corresponde. ¿Está acabando el tiempo? Falta un poquito. Hoy es un día especial para entender todo esto, y más ustedes todavía que están en Purim, entender lo que significa cambiar de opinión simplemente porque uno sabe que es así, sin ningún motivo. Es el lugar más alto de los motivos que puede tener Dios para crear el mundo. Porque sí, caja, así. Y si ustedes comprenden
cómo se puede tomar una decisión de esa manera. Entonces pueden entender lo que significa ser judío y pueden entender lo que significa tener su origen en la cabeza más elevada de Keter. Y también pueden entender entonces por qué no se puede entender el verdadero motivo de la creación. Porque allí donde está el origen, no hay motivo. Ein tam la razón. Pero como dijimos hoy también en la clase, uno puede llegar a tener la idea de que si compra un libro de Kabbalah, o que si estudia mucho, incluso si tiene un buen maestro, puede llegar un momento en que diga, bueno, ya sé todo y ya llegué a ese lugar donde quería llegar. Si uno piensa de esa manera, está buscando otra cosa. No está buscando la verdad, no está buscando lo que se llama verdaderamente Kabbalah, Hasidut, el motivo de la creación. No está buscando a Dios. Está tratando de, también es algo correcto, no es que sea algo malo, está tratando de ser feliz, está tratando de quedarse un poco tranquilo con todas las preguntas que uno se hace y no se puede responder. Pero uno tiene que saber que cuando está en el camino, cada una de las cosas que aprendió, al día siguiente ya no tienen valor. Al día siguiente ya, o por lo menos no tenían el mismo valor que tenían ayer. Tienen valor en el sentido de que son parte de una cadena continua y son parte de una evolución y de un desarrollo, de una maduración. Son pasos dentro de un proceso. Pero si nos quedamos allí, son todo lo contrario, son un retroceso. Al día siguiente tenemos que tomar ese mismo concepto y verlo con la luz nueva de ese día. Y eso es lo que nos enseña Purim, por eso tenemos que aprovechar este día al máximo. Que lo que nosotros estamos buscando es algo que está más allá de nuestro poder de comprensión. Y que la verdadera forma de comprenderlo es que a Kadosh Baruj Hu mismo se nos revele. Y para eso tiene que venir al Mashiach. Para eso tenemos que hacer nuestro esfuerzo, tenemos que evolucionar y madurar y hacer todo lo que podamos. Pero en definitiva, para llegar a ese lugar, es Dios el que tiene que acercarse y abrirse. Y para eso creó todo, para que nosotros pidamos esto. Y entonces Él pueda estar completo, como si fuera. Entonces, cuando nosotros decimos Ain, la nada absoluta, estamos hablando de dos lugares, de dos conceptos que pueden llegar a ser positivos y negativos. Yo puedo pensar como la Ain es el lugar, la esencia infinita de Dios, donde está el origen de todo y donde está el potencial de todas las cosas, donde está ese amor tan puro que cumple con la definición del amor. El amor no tiene motivo, no tiene no tiene sentido el amor. El amor es amor, si nosotros le encontramos un motivo, no es amor. Y el amor verdadero tampoco es un amor parcial, sino que es un amor completo. Si podemos meditar en lo que significa un amor parcial, un amor que depende de una condición, y un amor infinito, un amor perfecto,
un amor absoluto, entonces podemos tener idea que existe también un motivo, un tan absoluto, un motivo absoluto de Dios allí arriba. El amor niega todo lo que sea parcial, todo lo que sea un motivo y una condición. Entonces, la condición para que haya un motivo absoluto para la creación es justamente que no sea parcial, que no sea condicionado. O sea, que vamos a llegar a esa paradoja que solo se puede llegar tomando un poco de alcohol y nosotros llamamos el vino a la Torah, al Sod, como escribió Trinidad, Sod de gematria vino. Nosotros nos emborrachamos con el vino para llegar a ese lugar. Y llegamos al lugar donde el motivo es justamente la esencia, donde no hay diferencia entre el ser absoluto de Dios y el motivo. Entonces, la negación de la parcialidad, de que algo pueda ser, que pueda no ser completo, ese es el secreto de la nada. Y en Kabbalah, eso es llamado Bitul Bemetziut. Algo que tiene que ver, entonces, por supuesto, con Bitul Metziut, que es Bitul, anulación o la falta de existencia de la existencia. Metziut, la realidad. Entonces, esto, como ustedes ven, tiene mucha relación con lo que es el amor absoluto. El amor absoluto. Porque para llegar a ese lugar hay que haber una anulación de Metziut. ¿Qué significa anulación de la existencia? Es algo que está explicado en muchos libros. Si Metziut es existencia o realidad, el ser. Está el Ain, que es el Yesh, y está el Ain, que es la nada, y está el Yesh, que es el ser. Y el ser es la Metziut. Ahora, ¿cuál es la verdadera Metziut? ¿Cuál es la verdadera realidad del verdadero ser? Para nosotros somos nosotros. Entonces, para llegar a ese lugar, tenemos que... no me pregunten lo que es hinduista, porque yo nunca supe de esas cosas, así que lo que sí pueden saber es que no tiene nada que ver con esto. Si alguien quiere llegar a elevarse y profundizar en estas cosas, tiene que olvidarse completamente de lo otro. Y en todo caso, a través del estudio y de profundizar en estas cosas, uno lentamente se va olvidando de las otras cosas. No solamente de lo que es hinduismo, sino todas las cosas que cada uno tiene, yo tengo y todos los hombres tienen, que
lo desvían un poco de la cuestión, y que por supuesto es lo contrario del Bitul HaMetziut. Dos cosas que uno trajo o le aprendió o absorbió de este mundo, y que para entrar en la verdad tiene que anularlas. Entonces, sigamos con el tema del Bitul HaMetziut. El Bitul HaMetziut no quiere decir morir. Porque si yo muero, entonces pierdo esa capacidad de percibir a Dios. Digamos que yo vuelvo a la nada absoluta, pero dejo de ser yo que estoy mirando a Dios. Y Dios creó este mundo para que haya una existencia que lo reconozca, habíamos dicho. Pero para llegar a ese lugar tan alto que estamos buscando, de alguna manera tenemos que anular esa existencia que Dios creó. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que se anula cuando se produce Bitul HaMetziut? Y acá les voy a dar una respuesta a esta pregunta. Todos preguntan qué es Bitul HaMetziut, qué quiere decir autoanulación. Es una palabra. Para entender qué es lo que se anula con Bitul HaMetziut, vamos a ver lo que significa eso, vamos a ver qué es lo que se anula con el Bitul HaMetziut. Y si llegamos a tener alguna idea de esto, entonces ya podemos terminar la clase y quedarnos con esta meditación para la semana que viene. Cuando hablamos de la contracción, hablamos de la creación de la realidad y la existencia, hablamos de ese espacio que se crea vacío de la luz infinita, la contracción. Antes de eso está la infinitud de Dios. ¿Qué es la infinitud de Dios? Lo ilimitado. Pero si nosotros decimos que no hay límite dentro de lo ilimitado de Dios, del infinito de Dios, entonces no es infinito. Para que sea infinito verdadero tiene que haber todo, y el límite es parte de la cosa. Entonces, antes, en la esencia infinita allí arriba, tanto lo ilimitado como lo limitado, el potencial de lo ilimitado y lo limitado, están allí en equilibrio. Cuando Dios quiere crear un espacio vacío, hace que el poder del límite supere al potencial de lo ilimitado. Entonces se crea un espacio vacío, se limita la infinitud. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Para nosotros es un juego de palabras, un trabalenguas. Pero digamos que se puede llegar a entender racionalmente. Para que exista algo infinito tiene que tener potencialmente también la capacidad de limitarse. Entonces, no es que se limitó porque Dios perdió la capacidad infinita, sino que la limitación en la contracción es una fuerza más que expresa Dios. Simplemente que en vez de expresar todo junto, hizo que eso prevalezca. Y a partir de ahí se crearon los mundos. Entonces, si nosotros queremos volver
el proceso al revés. Queremos anular la existencia del mundo creado. Tenemos que hacer el proceso inverso. ¿Qué tenemos que hacer? Anular el límite. Eso es lo que se anula cuando se hace el Bitul Bemetziut. Tenemos que ir en el proceso inverso del desencadenamiento de los mundos, que el desencadenamiento de los mundos es un proceso de ocultamiento cada vez mayor. Entonces, para llegar allá arriba tenemos que pasar todo ese proceso. Como siempre hay dos formas de hacerlo. Y las dos formas hay que hacerlas. Uno es como Dios creó las cosas, causa y consecuencia. Entonces tenemos que tratar de elevarnos en forma gradual, en forma de paso a paso, que así como el alma bajó, vuelve a subir, elevando consigo toda la realidad que lleva. Esa es una forma, que eso tiene que ver con la reencarnación, tiene que ver con el proceso de refinamiento, de cumplir con todos los preceptos, y tiene un poco que ver con el trabajo de el Baal Teshuvah. Pero hay otro proceso que es invertir lo que dijimos una vez, que es un proceso cuántico, que no es algo gradual y evolutivo, sino que es la revelación infinita de Dios en forma directa por encima del Ser Ishtalshelut, como habíamos hablado alguna vez, a través de los Keter de cada mundo, donde pasa como si fuera agujeros negros, donde se pasan a distintas galaxias, a distintas dimensiones de la realidad de forma instantánea. Entonces Dios constantemente está creando la realidad, algo de la nada, y está haciendo que exista este mundo material a través de que Él inviste directamente de su propia esencia anterior a la contracción, esa capacidad absoluta de la delimitación. No puede existir algo limitado a través de dividir lo infinito. Al final de cuentas, tiene que existir esa decisión, como cuando uno cruza un límite y pasa de un país a otro. ¿Cómo puede ser que ese límite que no existe hace que yo, en vez de haber nacido en Argentina, haya nacido en Uruguay? No es un paso gradual, que a medida que me fui acercando al límite me voy haciendo más uruguayo, y cuando paso, me voy haciendo menos argentino y después voy haciéndome más uruguayo. No, un paso cuántico. De acá pasa esto y acá pasa lo otro. Entonces tienen que haber esas dos cosas. Y esas dos cosas suceden también en cada graduación. Pero hay un proceso cuántico en cada uno de los sefirot de cada mundo. Y también hay un proceso cuántico que tiene que ver con los keter de cada mundo. Digamos, como pasos normales de la física de Newton y como pasos interdimensionales de la física de Einstein. Entonces, eso se llama Bitul Bemetziut. Entonces, uno lo puede ir logrando a través de a poco,
dudando de la duda, y a través de dudar de la duda ir convenciéndose, y ir perfeccionando y haciendo el tikkun y la rectificación de las cosas, o puede hacerlo como cuando uno está en Purim, que lo hace a través de Benafoju. De repente, clic, hicimos algo que Akadosh Baruj Hu lo vio y lo recibió y cambió la realidad completamente. De una persona perdedora y enferma y que estaba sola y que nadie la quería y que no podía expresarse y que tenía todos los límites del mundo, de repente pasó a ser el Mashiach. Por eso el Mashiach es llamado el leproso y es llamado el pobre que vive en un burro. Incluso está dicho que el Mashiach mismo no sabe que él es Mashiach, porque viene justamente de esa reisha de lo yadá velo itiadá, directamente aquí abajo. Y cada uno de nosotros tenemos que revelar esa chispa de Mashiach que hay en nuestro interior. Y a través de que todos lo revelemos, entonces se va a revelar el verdadero Mashiach completo. Nuevamente, sí, el trabajo que cada uno hacemos por revelar el Mashiach es un pequeño salto cuántico que damos cada uno de nosotros. Cuando haya una masa suficiente de saltos cuánticos, entonces se va a producir ese salto cuántico absoluto que va a traer el Mashiach. Eso se llama Bitul Bemetziut en forma intuitiva. En forma práctica, significa que si yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo que dejar de creer en la idolatría, y la Torah me dice que eso es idolatría, yo puedo estar pensando mucho tiempo y tratando de convencerme si sí, si no, y la duda va a persistir eternamente, nunca va a terminar. Pero llega un momento en que nosotros decimos, al final la duda no sirve para nada, tengo que decidirme y hacerlo. Tengo que decidirme y cambiar de idea, tengo que decidirme y abrir mi corazón. Tengo que decidirme y dar el paso, abrir la mano y hacer lo que me dijo el Rab. Por eso el Rab la otra vez explicó que hay tres cosas muy importantes. Uno es verlo y estar presente, por eso tratamos de transmitirlo, que todos ustedes lo ven. Otro es darle tzedakah y otra es confesarse. Estamos tratando de abrir todos los canales estos para ustedes para que lo puedan hacer. Y ustedes dicen, bueno, está bien, ya probé, no me resultó, hice esto, hice lo otro, y la duda siempre da vueltas, y la duda siempre hace que nos impida hacer lo que corresponde, hasta que llega el momento en que uno hace, a lo mejor no hace 100%, hace una pequeña cosa y a Kadosh Baruj Hu se le revela y le produce el milagro. Después cuando se produjo ese milagro, uno es feliz y dice, llegué al cielo y toqué el mundo el cielo con las manos. Y cuando pasan unos pocos días y se va olvidando. Y dice, no, pero en realidad lo que pasó la otra vez fue porque tal y tal, y esto hubo y pasó y todo natural. Y se va olvidando hasta que vuelve y es un proceso circular. Eso es el trabajo que Akadosh Baruj Hu nos propone para Bitul Bemetziut, para que podamos llegar a él en forma absoluta, ir eliminando de a poco nuestros límites, para que en el momento oportuno, no hace falta eliminar todos los límites que tenemos, hace falta eliminar algunos determinados hasta que se genera una masa crítica de trabajo que hicimos, que de repente todo se borra.
todos los límites se eliminan y uno se conecta con Dios. Entonces, también existe la existencia limitada, la existencia condicionada, la existencia parcial de nuestra vida. Pero cuando nosotros eliminamos todas esas condiciones parciales, se elimina la división, que es la base del Shema Israel, ¿no es cierto? Dios es uno. ¿Qué quiere decir que Dios es uno? Que yo también soy uno. La base de todos los problemas psicológicos, todo lo que estudia la psicología del hombre, justamente la desintegración de la personalidad. Lo que trata el psicólogo es unir las partes desperdigadas que hay en la psiquis de la persona. El médico trata de armonizar y unir las partes físicas del cuerpo. La Torá lo que nos propone es algo más completo. A través de ir a la fuente de la desintegración es la muerte, ¿no? A través de ir a la fuente de la integración, a la fuente de la unidad, podemos hacer que tanto el cuerpo como el espíritu y la personalidad se integren todo en uno. Y como ustedes se dan cuenta, es una cuestión de decisión. Pero Kadosh Baruj Hu a veces nos tapa los ojos para que nuestra decisión no sea parcial. Aparentemente cuando Adán Arishon hizo el pecado original, su capacidad de decidir, de libre albedrío, de realizar la tarea que Dios le pidió, era un poco parcial. No era una decisión madura. A veces cuando uno toma decisiones porque no tiene más remedio, no está tomando una decisión verdaderamente. Las cosas son así, uno las hace. Entonces, no está tomando porque él decidió hacer eso. Lo decidió porque la vida es así. En Israel hay una frase muy conocida que es Ein Malasot. Cuando alguien le dice, ¿por qué pasó esto? Dice, Ein Malasot, la vida es así. No hay lo que hacer. Y cuando alguien me dice así, entonces yo me doy cuenta que es al revés. Benafoju. Si alguien me dice, hay Malasot, es porque para mí seguro que hay algo para hacer. Seguro que se puede arreglar. Eso es Bitul Bemetziut. Eliminar la parcialidad, el interés propio, que nos lleva a la mentira. Entonces, nuevamente, habíamos dicho que en Galgalta, Eintam la razón, no hay motivo para la razón. En Keter de Alich. No digas Ein, sino Ein. No digas no hay, sino la nada es el motivo para la razón. O sea que hay un Tam y que ahí está el placer. El placer que se llama Oneg y que se llama Ahava Betanugim, el amor con los placeres. El amor, ¿qué diferencia hay entre el amor normal y el amor Betanugim? Es el amor que no tiene límite. ¿Y cuál es el motivo, el tam que hay en Mojastima, en el otro lugar? Está el tam que se llama Butzina de Cardonita. Hay amor, hay fuego, pero es limitado. Por eso se llama Kab Amida, la línea de medida.
que es la primera revelación de luz en ese vacío que habíamos hablado antes. No es la luz infinita absoluta, sino que es una luz que puede entrar dentro de la creación. Por eso es la línea, son las 10 sefirot. 10 sefirot Agnusot escondidas, ocultas, que se revelaron allí. Pero eso no es todo, eso es una limitación. Por eso se llama Butzina, una antorcha, una luz cardonita, limitada. Butzina de cardonita, por supuesto, es una expresión en arameo. Y la traducción literal sería solidificada, como una luz solidificada, una luz dura, como una luz limitada. Entonces, trajimos un concepto muy importante. Baruch Hashem, después de bastante tiempo llegamos a una definición muy importante. Y a través de esta definición volvimos a traer un montón de palabras y conceptos que habíamos estudiado hasta ahora. Que tienen que ver con cada una de estas cosas. Vamos a seguir la semana que viene. Por ahora, espero que hayan tenido por lo menos un pequeño gustito de esto que estábamos tratando de llegar, y que por lo menos les dé la intención de saber qué significa ser verdadero, ser amití, aunque no podamos llegar a hacerlo, pero por lo menos saber hacia dónde tenemos que ir. Y aunque no podamos hacer ese salto cuántico absoluto que nos gustaría, por lo menos demos esos pequeñitos pasos cuánticos, esos pequeños saltos, que son pequeñas autoanulaciones, pequeñas anulaciones de la existencia, con la idea de que cuanto más nos anulamos la existencia, la limitación nuestra, más llegamos a la existencia verdadera que es Dios. Y más somos uno con Él. Y siempre le pedimos a Dios que todo eso sea con misericordia y que sea con vida. Porque Dios quiere justamente que lleguemos a ese lugar, alma dentro de un cuerpo. Que lleguemos al tiempo del Mashiach y podamos estar juntos. Tanto judíos como no judíos. Y como nos enseña la Megilat Esther, la festividad de Purim, los buenos y los malos también. Porque dentro de cada uno de nosotros está ese bueno y ese malo que vemos allí afuera. Y no queremos anular a nadie ni queremos eliminar, sino que queremos llegar a ese lugar donde todo es uno. Hasta la semana que viene. Y que podamos llegar, como dice Vive, a ese lugar donde todo es bueno, donde todos somos buenos, que es la esencia infinita de Dios. Sigan colaborando con nosotros, apóyennos en todo lo que puedan, y vamos a poder seguir preparando gente para que vayan a distintos países, más morir y más material y más luz infinita y la esencia infinita de Dios. Adiós.